Bueno, gracias por venir. Bueno, esto ha salido de estas cosas como salen, a las carreras. Manolo, que estuvo en el local desde el principio, nos llamó estaban organizando la gira de Floreal, que también tuvo relación con nosotros hace ya no sé cuántos años, no sé, mucho. Y bueno, para presentar el libro, y dijimos, pues por supuesto que sí. La época esta de Sant Jordi es un merder, porque todo el mundo saca libros nuevos. Ayer presentamos otro libro, hoy tenemos mañana otro acto, o sea, pero bueno, ya está bien, o sea, lo importante es que se mueva el pensamiento y las iniciativas, o sea, que encantados de hacerlo. En el local hemos empezado a hacer presentaciones así de este pequeño formato que va bien, porque da mejor ambiente, es el tuyo. Y como se llena rápido, pues siempre es mejor que no que esté desangelado. Entonces, el libro nos lo ha traído también, quien quiera lo podrá comprar. Y bueno, pues, en fin, y como Murray Bookchin ya os esperábamos a vosotros también, al Libélula Verde, o sea que cerramos el círculo. Pues bueno, muchas gracias. Pues gracias a ti y a vosotros aquí por acogerme, y para mí es es un placer estar aquí, me siento tan a gusto, y bueno, tiene también su pasado y su historia, ¿no? Y esto también influye mucho. Muy bien. Bueno, pues nada, hoy tenemos el placer de presentar el libro de La ecología social y radical de Murray Bookchin, una propuesta actual, escrito por Floreal Romero y Vincent Gerber. Vincent Gerber no lo podemos tener aquí, en cambio sí que tenemos a Floreal, que nos hará pues sin sentir sobre las ideas de Murray Bookchin i la seva actualitat. Més o menys el que parla en el llibre pues intenta unar la tradició marxista de la crítica al capitalisme i la tradició anarquista de la negació de l'Estat i de la llibertat. També inclou doncs, algun varapalo al moviment obrer en la seva formació actual, a l'ecologisme estatalista, que no qüestiona ni l'Estat ni el capital, la tecnologia, també parla de la tecnologia, i per últim, pues, com a propostes, pues, parlaria del municipalisme llibertari, o, com ell aclararà després, pues, quin és el nom que li dona ara. Doncs res més, moltes gràcies també al local per haver cedit l'espai, i tu mateix. Vale, gracias Manolo. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, lo voy a ir rápido. En realidad, este libro se editó en el Libélula Verde, ¿verdad? Que os recordáis. Sí. Y bueno, fue muy bien. O sea, este libro fue encargado en Francia por Serge Latouche, que es el papa, podríamos decir, del decrecimiento, porque él tenía una colección en una editorial que se llama Le Passager Clandestin, y la colección esa son los precursores del decrecimiento. Entonces, en esos precursores del decrecimiento viene una cantidad de gente impresionante, ¿no? Desde los primeros, digamos, filósofos griegos, hasta André Gorz, hasta, bueno, Kropotkin, hasta William Morris, y un montón de gente muy grande. Entonces le preguntó a Vincent Gerbert, que escribió este libro conmigo, que es suizo, que es también historiador, hizo un libro sobre la vida de Murray Bookchin. Entonces Serge Latouche le preguntó a él a ver si quería escribir un libro en el tema de los precursores del decrecimiento, sobre Murray Bookchin. Y entonces él dice, no lo siento, a ver si lo haces tú. Digo, bueno, pues lo hacemos juntos, y lo hicimos juntos. Y bueno, la gran ventaja es que la Libélula Verde, gracias también a Cristina, que la tradujo muy bien, es una traductora, lo hizo muy bien, y aquí está traducido en 2019, a ver si no me equivoco, se editó este libro, que en Francia se editó ya en el 2015.
Es exactamente el formato del primer libro en francés, la traducción. Después ellos volvieron a hacer otra edición y se llama ahora Por una ecología social y libertaria. Ampliaron porque fueron unas mujeres que retomaron la editorial esa de Places et Clandestins y dijeron, mira, es que aquí no figura el feminismo. Sin embargo, Bookchin se apoya mucho en el feminismo, como lo explicaré luego, y fue una de sus revelaciones, digamos, y lo explicaré luego por qué. Y bueno, es diferente de este ya. Pero ahora resulta que, bueno, el editor Books, Two Bits, es un editor argentino, bueno, que hace 4 o 5 años creo que está aquí en Barcelona. Yo no le dije nada, es él que me contactó conmigo y me dijo, mira, estaría bien retomar esto, lo quiero reeditar, a ver si los compañeros de la Verde están de acuerdo. Claro, se pusieron en contacto con nosotros. Pero lo que hizo es añadir una parte que me parece importante e interesante, es para entender a Bookchin y su pensamiento antes de empezar, lo he puesto antes de empezar este libro en realidad, lo he añadido esta dimensión que me parece importante para entender cómo Murray Bookchin viene a proponer lo que propone, ¿no? Entonces esto, la vida de Murray Bookchin es interesante, en el sentido de que Bookchin en realidad recorre un periodo muy interesante que se compone en 2 partes, podríamos decirlo, ¿no? Una parte que es desde los años 20 hasta 1945 y luego la segunda parte. Explico, la primera parte, él nace en 1921. Tiene 9 años cuando su padre se marcha de casa, está con su madre solo y tiene que buscarse la vida. Y él viene de una tradición, sus abuelos venían de la Revolución Rusa, de la primera revolución en 1905, y sus abuelos eran gente muy cañera, muy revolucionaria y marxista, pero marxistas, ¿no? Y él desde pequeño ya empieza a leer los libros, no lee novelas, lo que lee es la vida de Trotsky, de Lenin, y bueno, esto marxista-leninista, ¿no? Y a los 9 años empieza a vender periódicos del Partido Comunista porque se tiene que ganar la vida y porque también le inspira, ¿no? El comunismo le inspira al Partido Comunista. Entonces va, y en esa época, pues ya sabéis lo que pasa en esta época, los parques y todo eso, era un lugar donde hacían conferencias, habían debates entre tendencias anarquistas, socialistas revolucionarios, marxistas-leninistas y todo esto. Y a los 15 años resulta que ya es un cuadro del Partido Comunista. Es importante, es comisario político se llamaba en esa época, ¿no? Ya se había leído El Capital porque por las noches iban a leer y estudiar el marxismo, Marx, el Capital. Pues, a los 15 años lo tenía leído. Y claro, 15 años, pues también es aquí en el Estado español la revolución. La revolución, pues, del movimiento anarquista aprenderá mucho porque él no pudo ir, aunque quería alistarse en las brigadas internacionales, era muy joven y le impidieron los amigos que fuera. Pero tiene muchos amigos que estuvieron aquí y en 1968, cuando disuelven las brigadas internacionales, regresan ahí muchos amigos suyos, ¿no? Y entonces le cuenta lo que había pasado aquí. Y era contrario, totalmente contrario a lo que decía el Partido Comunista. Y en el 1939 ya se dio cuenta que ahí hay algo que falla, porque se reparten entre Stalin y Hitler, se parten Europa, ya tenían diseñado cómo se lo repartían en Europa, ¿no? Antes, después de que se lo repartieron con los americanos. Bueno, pero así fue. Y entonces él esto ya repatea, dice esto ya, y se da cuenta que es un partido que hizo mucho daño aquí en la revolución y claro, dice, esto no lo puedo aceptar. Entonces dimite del Partido Comunista, pero sigue siendo un sindicalista y él se acerca poco a poco también a la tendencia trotskista, ¿no? Pero se dio cuenta al cabo de un rato, después de que mataran a Trotsky por orden de Stalin en México, pues se dio cuenta de que en realidad actuaban de la misma manera, el mismo funcionamiento autoritario, vertical, era el funcionamiento del Partido Comunista como también el de los trotskistas, ¿no?
Entonces empieza ya a reflexionar, pero él sigue siendo un sindicalista, ha trabajado en las fundiciones y después también pues, en las industrias automovilísticas, ¿no? Y en 1945 resulta que hay una huelga tremenda, 500.000 obreros de la industria automóvil se ponen en huelga de costa a costa en Estados Unidos. La huelga dura 113 días y al cabo de esos 113 días, pues las cajas ya no pueden resistir porque ya no hay medios económicos para resistir. Entonces, pues se rinden los obreros a la patronal. Y la patronal, para que no se volviera a reproducir esto, toma medidas. Y en 1948, pues ya propone medidas pues, de integración de los obreros a sus empresas, ¿no? Le proponen ser accionistas, ser cooperativistas de las empresas automovilísticas y aceptan pues esto de que, bueno, pues a un aumento de sueldo, a cambio, pues que rehusan de hacer una revolución, de cambiar el sistema, se adaptan al sistema, entran en el sistema pues consumista, ¿no? Vamos a decirlo así, de alguna manera. Aceptan aumentos de sueldo, que es lo único que van a reivindicar en realidad. Y entonces Bookchin, cuando se da cuenta de eso, dice, pues yo he luchado toda mi vida desde que nací para cambiar el sistema pensando que los obreros eran redentores de la humanidad, que iban a salvar la humanidad del capitalismo y resulta que se integran. Entonces la decepción es grande, se hunde de alguna manera, ¿no? Sigue siendo sindicalista porque para él el sindicato es importante a pesar de todo, tiene un papel que ya veremos luego cuando explicaré un poco su propuesta estratégica, pues para él tiene un papel importante, sigue teniendo un papel importante, pero ya no es, digamos, la columna vertebral de una revolución posible, no se puede asentar ahí. Y en los años 50 ya empieza a pensar, hay una escisión en la corriente trotskista y hay un grupo que se sale de la Cuarta Internacional y empiezan a pensar. Entonces ellos reflexionan y se basan mucho en la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, estas personas que han sido perseguidas por ser de origen judío durante pues, el fascismo y los nazis en Alemania, pues están afincados en Estados Unidos. Se hace un trabajo muy importante, muy interesante, la teoría crítica, partiendo de Marx, pero del Marx, como diría Bookchin, Marx luminoso, no el otro. Marx tiene esa tendencia, tiene esas dos tendencias, ¿no? Una tendencia muy autoritaria y la otra que es de un análisis que diría Bookchin es imprescindible de leerlo para entender el capitalismo, si no, no lo entiendes. O sea, nadie ha ido tan lejos en la crítica del capital, ¿no? Entonces rehúsa todo el marxismo-leninismo, todo esto, empiezan a pensar de otra manera estas personas de la teoría crítica. Y él se basa en eso. Y poco a poco esa teoría crítica en realidad va con la crítica de las categorías del capitalismo, en realidad está cerca del anarquismo, ¿no? En su análisis por ejemplo, de rehusar el uso del Estado, aunque tampoco lo tienen muy claro. Pero bueno, por ahí van. Y Bookchin ya cuando empieza a investigar el anarquismo, ya casi está convencido de ello. No porque ha leído sus teóricos, sino porque por su reflexión propia viene a rehusar precisamente esas categorías del capitalismo que son el mercado, el Estado, la valorización del valor, todo esto lo tiene el dinero, todo esto lo tiene bastante estudiado, ¿no? Cuando lee Kropotkin, para él es un acontecimiento, es una revelación. Y cuando estudia toda la revolución aquí del Estado español, todavía más. Ya explicaré también la conexión que hay entre la revolución del Estado español y lo que propone con el comunalismo, ¿no? Entonces, este libro, claro, se basa en el decrecimiento y Bookchin, pues ya en los años 50, 60, dice, si realmente el capitalismo ha sabido, los suboficiales del capitalismo más bien, sus intelectuales, con su ideología, han sabido, ¿cómo diríamos?, desactivar la primera contradicción del capitalismo que opone los que han sido privados los medios de su producción y que han tenido que vender su fuerza de trabajo,
que son los obreros, y la burguesía, los que se han apoderado de esos medios de producción, si esa contradicción ha podido desactivarla de alguna manera, no del todo, porque nunca, ahí está la contradicción, sigue siendo, pero esta, pues han sabido pasar por encima. Entonces hay otra contradicción para él que es insuperable. Es la segunda contradicción, que es una contradicción externa. La primera es interna, el capitalismo, la segunda es externa, es la que amenaza, en realidad, los ecosistemas. ¿Por qué? Porque el capitalismo es crecer o morir. Y aunque se vistan de verde, el capitalismo, aunque se vista de verde, aunque haga todos los esfuerzos que hay, es otro mercado en tantos que está creando. Con los desajustes que provoca, es capaz de crear otros mercados para seguir con la valorización del valor. Esto es tremendo, es fuerte. Y él ya avisa en los años 64 de los peligros que tiene pues, el hecho de que esa producción de gas carbónico constante en la atmósfera lo que hace es que crea un manto, una manta sobre en la atmósfera que impide que los rayos pues, solares se puedan escapar de nuevo y aumentan la temperatura de la Tierra hasta fundir los cascos polares. Y es más, ahora con el permafrost esto, pues todavía peor, ¿no? Libera pues más gas carbónico y eso es una cadena de que no hay fin, o sea, y de eso lo avisa ya en el 64 y avisa también, prevé que el capitalismo es capaz también de desactivar el movimiento ecologista y lo ha desactivado también de alguna manera, pero la contradicción sigue ahí. Lo ha desactivado ¿por qué? Precisamente por el capitalismo verde, porque bueno, pues vamos a hacer tecnologías que van a promover pues las energías renovables, todas estas cosas, ¿no? Que engañan, y también el hecho de acapararse también por las subvenciones de los movimientos ecologistas. O sea, los movimientos ecologistas actualmente están completamente al servicio del sistema, o sea, no hacen otra cosa que aceptar el sistema con reformas parciales para evitar, por ejemplo, pues es el ambientalismo que llaman, no es ecologismo como él lo entiende. Por eso ecologismo social, ecología social, busca las raíces del problema. Entonces, por eso él, y gracias también al feminismo, va mucho más allá que el anticapitalismo, incluso del Marx, porque él dice, los problemas ecológicos ahondan sus raíces en las injusticias sociales. Como él lo ha dicho antes, crecer o morir, pero las injusticias sociales se nutren de las dominaciones, empezando por la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, mientras no acabemos con las dominaciones, todo lo que hagamos va a volver a reproducirse, o sea, a reproducir el sistema. Entonces, por eso es radical, porque va a la raíz del problema, ¿no? Esto antes nunca lo había hecho nadie. Los anarquistas sí que habían denunciado la dominación, ya, claro, eso es verdad, pero no lo habían ligado tampoco, no habían hecho ese recorrido, digamos, para encontrar realmente esta relación entre la dominación del capital y la destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces, lo interesante de Bookchin precisamente es que ha sido capaz de hacer una síntesis entre las corrientes, entre el anarquismo, que critica precisamente las dominaciones y el Estado, y la crítica del capitalismo de una manera muy radical y muy, digamos, establecida, bien con un recorrido que tiene una coherencia de la de Marx, ¿no? Y bueno, pues esto me parece que es uno del punto de partida importante para que haga sus propuestas más tarde del tema del comunalismo, de la estrategia revolucionaria. Entonces, vuelvo al decrecimiento, ya que el tema del libro es el decrecimiento, ¿no? Entonces, esta parte que han comentado ahora es la parte que se ha añadido a este libro, un poco para entender cómo su vida, cómo le llevó a esa crítica radical del capital, ¿no? Del capitalismo. Entonces, voy ahora a retomar esta coincidencia que hay con el pensamiento decrecentista, ¿no?
A ver, esto... Perdona, una pregunta. Sí. Puc fer una pregunta? Sí, és que toca aquest senyor la problemàtica de l'apropiació de l'aigua, que per exemple estan fent ara els sionistes en gran part del món, Polònia, Gaza, i el Líban, tot arreu. O sigui, s'està apropiant de l'aigua Tú dices a nivel histórico, ¿no? a nivel histórico y actual, porque Sí, esto sí. cada vez es más actual. Bueno, es que Bookchin, sí, bueno, vamos, no voy a tampoco hacer la historia, pero para él la historia es fundamental para entender la sociedad en la que vivimos. Es un cuerpo social, el cuerpo social está enfermo. Entonces, como para cualquier persona enferma, cuando una persona está enferma, realmente si quieres hacer un análisis de por qué está enferma, tienes que volver a su historia. ¿Cómo te has criado de pequeño? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué traumas has tenido? ¿Qué problemas? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Pues para el capitalismo, el cuerpo social enfermo, también se hace esa pregunta y se va. Entonces la historia, pues si vamos a remontar al siglo XVI, cuando las enclosuras, cuando la burguesía se adueña de los comunes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que vivía en los comunes? Pues se los echan y ya tienen que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Ese es el principio. Pero esta expropiación, esta enclosura, como también lo explica Federici, sigue su curso ahora, sigue su curso. Hay muchos sitios en África donde tienen que vender los estados, tienen que vender, porque tienen deudas, tienen que vender los comunes para recuperar la deuda, la venden a unos industriales que utilizan la tierra de manera industrial. ¿Y qué pasa con la gente que vivía ahí? Pues tiene que vender su fuerza de trabajo otra vez para poder sobrevivir. Entonces este proceso nunca se acaba con el capitalismo, sigue su curso normal. O sea. Entonces, sí, con el tema del decrecimiento, pues él tiene su paralelismo muy grande, ¿no? La expresión no figuraba en ningún diccionario de ciencias sociales en 2006. Así se hablaba de como crecimiento cero, como en la Agenda 2025, no sé cuál es ahora, desarrollo sostenible y todos estos cuentos, ¿no? Pero el decrecimiento todavía no, pero a nivel europeo ya se está retomando el tema del decrecimiento para quitarle su sentido original de la palabra. Porque lo que dice, por ejemplo, este hombre, el Serratus, dice, el capitalismo se basa en la búsqueda del crecimiento por el crecimiento, la acumulación ilimitada del capital. Esto dice. Entonces, él dice, Bookchin dice, el crecimiento destruye la naturaleza y los lazos sociales, aumentando las desigualdades. Ya se llama sostenible o duradero, sigue devorando el bienestar. ¿No? Porque claro, es el hecho de que cada cual ahora se está convirtiendo en empresa. O sea, ya no son empresas como si antes, por ejemplo, el movimiento obrero tenía esa ventaja de mantener cierta comunidad, porque en las fábricas donde había 400 obreros, pues seguían teniendo esa complicidad en contra de la patronal. Pero ya cada cual es autónomo, cada vez más autónomo, se vende directamente en el mercado, ¿no? Y con las nuevas tecnologías más todavía. Cada cual es potencialmente una fuente de ingresos o de clientela para las multinacionales que nos venden lo que quieren vendernos, ¿no? Según los gustos nuestros. ¿Está? Entonces Anselm Japp, que es un crítico del valor, que también es la tendencia esa de Marx descendiente de la teoría crítica de Adorno y todo. Él dice una cosa que, bueno, ha escrito varios libros, creo que Pepita de Calabaza, ¿no? Que los ha editado, El reino de la mercancía o algo así. Dice, hay cierta necedad en creer que el decrecimiento podría convertirse en una política oficial de la Comisión Europea, o algo así. Un capitalismo decreciente sería una contradicción tan imposible como un capitalismo ecológico. Y Bookchin dice, como él, dice, piensan que para el decrecimiento no se reduzca a acompañar y justificar el empobrecimiento creciente de la sociedad, debe estar preparado para el conflicto y el antagonismo. No se puede ir en el sentido de reformar esto, a ver de qué manera lo podemos pintar de verde, o conseguir subvenciones para algún tiempo. ¿No? Entonces,
el crecimiento quiere invertir en instituciones, no deben ver al Estado como un aliado, sino como un aliado del capitalismo, ¿no? Ya lo avisaba él. Espero que un día los ecologistas no tienen que pedir al Estado subvenciones. Y ahora cuando ves, por ejemplo, un movimiento como Ecologistas en Acción que recibe 200.000 euros por año, no está mal, ¿eh? Entonces le vas a decir que ellos hagan una labor realmente de lucha radical contra el capital. No lo creo, no lo creo. Por eso son tan tímidos en cuanto a las luchas, ¿no? Quedan muy... Sí, vamos a acompañar, sí, las placas solares, sí, no, pero de esta forma sí, así vamos a... Entonces, bueno, hay que darse cuenta una cosa importantísima para mí, que es que la sociedad de consumo, es lo que dice Bookchin, también despersonaliza el ser humano. Dice, en la medida en que la economía de mercado se extiende por doquier, transformado a la propiedad, propia sociedad de un mercado, un enorme centro comercial, esta dicta los parámetros morales de la vida humana y convierte al crecimiento en sinónimo de progreso, tanto social como personal. La personalidad, la vida sentimental, los ingresos, incluso el sistema de creencias, al igual que una empresa, deben crecer o morir. Y de esta forma se despersonaliza cada vez más al ser humano, sumido en una competición permanente, atomizado, sin lazos con el próximo, y por tanto consigo mismo y con su individualidad, cada vez más construido y modelado según la voluntad del mercado. Para Bookchin urge rehumanizar la sociedad y por ende a cada uno de nosotras, de forma que volvamos a asumir la responsabilidad de estar en el mundo juntos, que se manifiesta en la generosidad, una existencia plena y profunda en la empatía con los demás, así como con el medio ambiente. Se trata de retomar conciencia de la necesidad de dar sentido y valor a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas importantes. Por eso él decía también una cosa: estoy en contra de la igualdad de los desiguales y estoy a favor de la igualdad de los desiguales. Tal vez no sea fácil de entender, pero a primera vista, pero si lo reflexionas, es que el mundo lo que quiere hacer de nosotros son personas todas iguales. Somos números, no contamos como personas, ¿no? Y claro, pero somos desiguales en el sentido económico de la palabra. Ahora, la igualdad de los desiguales es que tenemos que tener las mismas posibilidades según nuestras necesidades, pero siendo diferentes, y eso es lo bonito. O sea, que siendo diferentes, la sociedad es más rica. Teniendo una personalidad, podemos aportar nuestra contribución de manera mucho más efectiva, mucho más creativa a la sociedad en la que pertenecemos, ¿no? Entonces, él está a favor también de una sociedad de la abundancia. No se trata de decir, bueno, estamos en contra de la abundancia, pero la abundancia se entiende de cierta manera. Él dice, en mis textos, más allá de la escasez, no significa profusión. Abundancia o consumo sin sentido. Utiliza la palabra escasez en su sentido helénico para designar la existencia histórica de una insuficiencia en lo que respecta a medios de existencia fundamentales, así como la necesidad de trabajar durante toda una vida para compensar esa insuficiencia, y no para designar la proliferación de falsas necesidades, con la abundancia destructiva, el crecimiento económico y el trabajo obsesivo que se requiere para satisfacerlos. Entonces, para eso también reclama una tecnología. Ciertamente, Bookchin ha sido, en un momento dado, demasiado optimista en cuanto a eso. Luego hablaré de que honorar a un autor no es decir, bueno, vamos a coger todo lo que nos dice porque es el maestro. No. Se trata de discutirlo, de ser capaces de decir, bueno, pues se ha equivocado. Y yo lo diré luego, porque se ha equivocado para mí en ese sentido, de alguna manera, ¿no? Pero lo que me interesa en Bookchin es que ha sabido hacer la síntesis. Y la síntesis, vuelvo a repetir, que para mí es importante. Porque si volvemos a cada vez a inventar cosas que ya se inventaron antes, entonces es como si a uno que se dice, no sé, pues albañil le dices, pues mira, vas a empezar a hacer este muro sin tener en cuenta el pasado, sin tener en cuenta sus antecesores, la gente que antes era albañil y sabía y tiene experiencia. Ese nivel que a nivel revolucionario a veces la gente pasa. O sea, no, vamos a luchar y no sabemos por qué ni cómo, pero vamos a luchar y ya está.
pero es no suficiente. Entonces en la crítica de la tecnología, ahora vuelvo a esto, es crítico también, porque dice, estandarizado por las máquinas, el ser humano se ha convertido en una máquina. El hombre máquina es el ideal burocrático. Sí. Entonces, por eso habla, y ahí es donde la dificultad de muchas personas para designar qué tecnología podría ser interesante. Nadie lo puede decir realmente a ciencia cierta. No lo podemos decir. Cuando yo veo, por ejemplo, he leído esto, Transición ecosocial en la Cataluña, una propuesta de presentista por Luis González Reyes, Erika González y Adrián Almazán, te das cuenta que te proponen cosas, pero que, a ver, ¿cómo un grupo de personas puede decidir? Por eso lo más importante no es la tecnología, o a no ser que entendamos también la tecnología como siendo la organización social. Por eso Mumford hablaba de la megamáquina. La megamáquina es la invención de la pirámide social de los egiptos, donde Dios está arriba y todos los demás siguen esa... abajo están los que trabajan, después está toda la burocracia, el ejército para mantener esa estructura de poder vertical. Pues habla de la máquina también como el sistema actual del capitalismo, es una mega máquina también, ¿no? Entonces, si entendemos esto como una máquina democrática, entonces ya es diferente, bueno, la máquina entre comillas. Si consideramos esto como un cuerpo social capaz de autoorganizarse, ya no es lo mismo, porque ya es horizontal, ya no es vertical, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos considerar también la sociedad como una técnica, ¿no? Pero Bookchin habla de matriz social para determinar realmente lo que necesitamos para producir, qué cosa vamos a producir, cómo la vamos a producir, qué impacto va a tener en los ecosistemas que nos mantienen, que sostienen esta sociedad. Entonces esto es la matriz social. Lo más importante es crear la matriz social. Y es ella la que va a determinar de qué técnica y tecnología necesitamos para producir lo que necesitamos, de manera que no dañe el medio ambiente. Entonces, actualmente dice, es ella que va a tener la capacidad de elegir una u otra según el tipo de sociedad que se trate. Esta elección es, pues, esencial para que seamos nosotros quienes controlemos la tecnología y no al revés, es lo que está pasando ahora. Y para obtener todos los beneficios que aporta tanto a nosotros como a la biosfera sin padecer sus graves inconvenientes. Entonces, claro, lo que ha hecho es una cosa muy interesante, un momento dado. Y dice, bueno, a ver, estamos siempre con la crítica y la teoría crítica de Adorno y Horkheimer eran muy críticos, pero al final le faltaba una dimensión. Le faltaba una dimensión porque es esto, de lo que es ahora y de lo que podía ser y de cómo lo conseguimos. Es esta dialéctica, digamos, entre lo que es y lo que podía ser y cómo lo vamos a conseguir, y esto es el camino que se hace para llegar a ese objetivo, que es lo que decía, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, la utopía, Galeano, Eduardo Galeano. ¿Qué es la utopía? La utopía es ese objetivo que nos hace andar. La utopía se echa para atrás de 1 metro, pues crea movimiento, es esto que crea movimiento, ¿no? Y no hay movimiento si no hay ese objetivo para alcanzar. Por eso que muchos ahora se llaman movimiento ecologista, movimiento lo otro, pero no hay movimiento. Hay luchas esporádicas, pero no hay movimiento porque no hay objetivo. No se puede avanzar así. Entonces, esto es lo que él retoma precisamente en su proyecto de ecología social, en su proyecto de comunalismo, que retoma la noción de movimiento del anarquismo del Estado español. Él retoma la historia, es muy importante para él la historia, como lo es también para otros teóricos como Walter Benjamin, por ejemplo. Tú lees sobre la historia de lo que dice Walter Benjamin, es algo, no tiene parangón, o sea, es algo extraordinario lo que dice. Y entonces él dice, bueno, vamos a empezar de cero. Entonces, del movimiento anarquista aquí, del Estado español, va
a conseguir algo muy importante, definir un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es lo que puede aglutinar tendencias distintas, digamos, más que tendencias, podría ser sensibilidades distintas para alcanzar un objetivo. Pues aquí el objetivo era el comunismo libertario, lo tenían claro. Pero el movimiento también se fraguaba en las luchas que crea comunidad, crea los comunes, no son un territorio, es una manera de ser, es una manera de comportarse con los demás, una manera de crear lo común en las luchas, pero no solamente en las complicidades, en las realizaciones que ya prefiguran el comunalismo libertario, como fueran pues los grupos de consumo, habían las cooperativas de consumo, las cooperativas de vivienda, lo que eran las cooperativas de trabajo también, y las cajas de resistencia, por ejemplo, todo esto eran realizaciones que iban a la par con las luchas. No solamente estaba también toda la parte cultural, los ateneos libertarios, las escuelas racionalistas. Todo esto creaba un fermento, una sociedad paralela, libertaria, paralela a la sociedad capitalista. Y este es el doble poder. Y Bookchin habla mucho de ese doble poder porque es el que va a contrarrestar al otro hasta que alcancemos una relación de fuerza que nos sea favorable y entonces podemos estar en una dinámica de ofensiva. Mientras no, mientras se va fraguando esto, claro. Y para él el comunalismo, si quieres, es esto. Él habla de política. Bueno, hago la diferencia entre la política y lo político. Lo político lo retomo de este que ha escrito La sociedad contra el Estado, de Castro. Sí. Y está muy bien porque dice, ningún grupo, todos los grupos sociales están atravesados por lo político. Lo político es el poder. El poder no es la dominación, es el poder de decidir. El poder en un grupo, lo explica Pierre Clastre, cuando no cuando no sabes de dónde viene, surge y entonces ya es tarde, porque no te das cuenta de dónde surge. Mientras que si lo organizamos desde el principio, si decidimos de cómo tiene que ser el poder, si es un poder asambleario, es la asamblea que manda, como para los zapatistas o los kurdos en Rojava, es esto. Después, los que están delegados para cumplir lo que decide la asamblea, pues estas personas van cambiando, van turnando, ¿no? Pero es esto, el sistema que preconiza Bookchin es que lo político es que no hay que olvidarlo porque si no es la política que nos va a ganar. Lo político es lo que, ¿cómo podríamos decir? Federa lo social, federa las distintas tendencias, las distintas sensibilidades, por ejemplo el feminismo, puede ser la ecología, puede ser, también tiene que ser el sindicalismo, por ejemplo. Todas estas tendencias, pues reunirlas a nivel político en un lugar determinado, que es la localidad, a nivel local. Y después federar todos los niveles locales para crear a nivel territorial e internacional un movimiento capaz de rivalizar con el capitalismo, con la sociedad estatal. Claro, esto no es algo que se hace en 4 días. Es ahí donde también hay otra diferencia. Es que ahora con el móvil le das y parece ser que estás haciendo algo, ¿no? Clic, y ya, ha cambiado. Envías información, un montón de información y crees que estás haciendo algo. En realidad es un desahogarla, pero no es un proceso. El proceso es lento. Pero si no empezamos, nunca se va a hacer. Hay que empezar. Y hay que empezar, pues, hablando con las personas que están haciendo cosas, pues, una comunidad que están haciendo, pues, no sé, grupos de consumo, por ejemplo. Y estos son prácticas, ¿no? Son prácticas. Las prácticas son importantes porque te ayudan a conectar con la teoría. No solo es, la teoría sola no sirve. Lo que sirve es la experiencia. Darte cuenta que haciendo cosas con los demás es cuando tienes gratitud por parte de los demás. Es cuando hay empatía. Es porque estás haciendo algo con los demás. Esto es algo que hay que vivir. Es algo práctico. Y yo creo que estas cosas, como las luchas también permiten esto, pues es importante reunirlas y ser capaces de ir hacia otras sensibilidades, hablar con nuestras personas y decirles, mira, esto es la propuesta. Es que si no lo hacemos, estamos cada vez más divididos, pues te encuentras con
identitarismos también. El feminismo se convierte a veces, muy a menudo, en identitarismo, como también el anticolonialismo. Bueno, que yo estoy a favor, cuidado, pero quiero decir que si te encierras en esto, lo que haces es perder la visión global de las cosas, y esa visión es importante, es imprescindible incluso. Y ahora, pues, ¿por qué no hay ese entusiasmo? ¿Por qué no? Porque no hay cosas que se hagan conjuntamente, cada uno tira lo suyo. Estamos atomizados, bueno, ayer hablábamos de que había una persona que estaba ahí, pues, en un piso, dice, pero yo no conozco a nadie de donde vivo, yo no conozco a nadie, no tenemos relación ninguna. Y sin embargo hay cooperativas de vivienda que se están montando donde se reúne la gente e intenta hacer cosas, ¿no? Conjuntamente. Pues ya, si se hace ya a ese nivel, después ya se puede comunicar con los demás. Tienes esa capacidad, esa fuerza, ese entusiasmo para comunicarte con los demás. Yo creo que es importante. Si no hacemos esto, estamos siempre así, ¿sabes? Desesperados, ¿qué hacemos? No hacemos nada, ¿de qué sirve hacer cosas? Bueno, yo creo que... Bueno, voy a terminar. Voy a terminar porque, bueno, el libro en realidad termina como este primer libro, o sea que editamos, bueno, aquí se reproducen escritos de Bookchin, ¿no? Al final. Uno es el anexo, son anexos. El uno es Ecología y Pensamiento Revolucionario de Murray Bookchin, Rehacer la Sociedad, así una tecnología liberadora, que yo digo ahí, no sé, la muerte de un pequeño planeta, el crecimiento es el que nos mata, ¿qué es la ecología social? Entonces luego, se me olvidó algo, la crítica a Bookchin, por ejemplo. Sí, en su estrategia, por ejemplo, pues un momento dado preconiza presentarse a las elecciones municipales. Pero contrariamente a lo que pasó aquí con los comunes, él no lo propone hacerlo enseguida, sino que él espera de tener una relación de fuerzas favorables para decir vamos a sustituirnos a ¿cómo se llama? A las estructuras del Estado, ¿no? Como el ayuntamiento es una estructura del Estado. Entonces, pero ya ahí yo creo que se equivoca, quiere ir demasiado rápido y pienso que en realidad un enfrentamiento es imposible de evitar. Un momento dado hay un enfrentamiento y si tomas riendas en lugar de que sea 4 o 5 personas, digamos, los ediles de un ayuntamiento, es una asamblea, al fin y al cabo terminas haciendo lo mismo. O sea, es como una cooperativa en el sistema actual. Una cooperativa en el sistema actual está bien si lo tenemos encauzado hacia una estrategia, que es una estrategia hacia, pues, un mundo emancipado, ¿no? Pero si no, se convierte, pues, una empresa en el mercado, tiene que luchar contra los otros, porque es una competitividad, o sea, que sea una cooperativa o no. Cooperativa de Mondragón, por ejemplo, dio ese ejemplo, que empezó muy bien, pero al final tuvo que enfrentarse y se hizo una mega cooperativa que funcionaba en lucha contra las demás empresas. Entonces ahí yo creo que se equivocó, porque yo voy mucho más lejos pensando que realmente incluso el capitalismo puede utilizar las asambleas para, de alguna manera, convertirlas en cooperativas, que funcionan para el Estado, ¿no? Es lo que pasa en Venezuela, que llaman comunalismo incluso, o en China, donde el poder está redistribuido a nivel local, no entre todas las personas, sino entre una importante base asamblearia, pero siguen el mandato del Estado, y ahí controlan todo. Y es el paraíso de Elon Musk, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Yo creo que siempre ser críticos en la crítica no es algo así, criticar por criticar, es un análisis en realidad de la situación en la que nos encontramos, y evitar, pues, las trampas, porque el capitalismo es muy fuerte en esto de las trampas. Se ha visto, como ha hecho con el movimiento obrero, como ha hecho con el ecologismo. Entonces siempre hay que prevenir antes de tener que curar. Bueno, pues ya está, yo creo que he dado la vuelta, no sé. Y si hay preguntas me las hacéis y entre nosotros podemos hablar. Yo me siento.
No se puede decir todo, ¿eh? Por eso aconsejo comprar el libro. Sí, sí, a lo mejor esto molesta si nos ponemos en círculo, no sé si queréis, como queráis. Tú es diferente porque tienes ojos detrás, ¿verdad? Es que va tan rápido que después te dice, bueno, pero esto qué dice aquí. No sé. Sí. Que yo por empezar a romper un poco esto último que has dicho de la crítica, a mí me parece muy bien. Lo que pasa que, claro, ya hemos hablado de donde nos conocemos, de la filosofía anticolonial y todo esto, ¿no? Que te enfrentas con unas personas que no están, que ves que están muy lejos, ¿no? Incluso la última vez, bueno, para mí se saltaron los valores humanos, ¿no? Porque hablar de las centrales nucleares ahora no tiene ningún sentido, porque es priorizar el individualismo a tope sin sentido contra la lógica, contra el ecosistema, contra los valores humanos y todo esto, ¿no? Les puedo poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo llevas esta crítica a la sociedad, aunque sean pequeños grupos? Mira los que estamos aquí, ¿no? Quiero decir que siempre somos los mismos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, esto es a mí lo que me cuesta, porque Bucci, yo no lo conocía, me ha gustado mucho lo que has explicado de él y investigaré más. Y entonces, claro, yo me encuentro el día a día que los ambientes donde voy, pues tira que te va, ¿no? Es que el reto es enorme, o sea, Ya. no lo en fin, está claro, o sea, yo no creo que esto se pueda hacer así, o sea, es un trabajo a largo plazo y sin embargo tenemos prisa. Ya. Pero bueno, yo creo que si empezamos a crear comunidad, asambleas, somos capaces, porque hay que partir de la realidad, de las necesidades. No hay que partir así de las teorías, hay que partir de las necesidades, pero la teoría lo que puede hacer es guiarte en las acciones que tiene, el desarrollo, ¿no? Entonces, si empezamos por algo, yo no sé, pero incluso un sitio donde hay un cineclub, puedes empezar por esto, ¿no? Y bueno, pues hay debates y después a partir, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, se han creado, yo hablo porque trabajo con grupos de consumo en Francia como agricultor y todo eso, pues trabajo con grupos. Y ahí pues hay algo ahí, hay una semilla ahí que se puede desarrollar. Lo que pasa es que los grupos de consumo van la gente que tiene más tiempo, la gente de la clase media más bien. Y esto, hay gente que se está moviendo diciendo, bueno, vosotros igual no podéis aportar dinero, pero igual podéis aportar unas cuantas horas para ayudar al agricultor, para estar... Y así ya se forma una actividad común. A partir de esa actividad común ya puedes empezar a pensar una actividad más amplia sobre otras cosas, sobre otros aspectos de la vida, ¿no? El tema de la vivienda se puede abarcar. También, bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, no sé, el movimiento vecinal tiene también fuertes raíces, por ejemplo, aquí en Barcelona o en otros sitios, ¿no? Y yo creo que en estas personas que están haciendo algo, yo creo que es interesante para que también se abran a otras perspectivas que no sean las suyas. Yo creo que es ahí donde tenemos una dificultad grande, porque cada cual trabaja en su rincón, en su jardín, pero no somos capaces de conectar con otras realizaciones o con otras luchas, ¿no? Estamos encerrados. Yo sé que toma mucho tiempo, pero por lo menos delegar a alguna persona para crear esa relación y crear también esa expectativa de esperanza, porque si no tenemos esta expectativa de esperanza, ¿para qué vamos a luchar? Sí, pero eso tenemos que vivirlo, porque si no se vive, no lo tenemos, ¿sabes? Ese impulso no lo tenemos, porque estamos abocados a la desesperación un poco, ¿no? La desesperación. No sé. Yo leí un libro, siempre hablo de él, no sé si tú me has oído, el de Vivificar, de un filósofo biólogo alemán, Andreas Weber, que bueno, explicaba, para resumir muchísimo,
que el capitalismo lo tenemos metido en las venas, ¿no? Ah, claro. Y que está en todo, en los movimientos, como has dicho tú, ecologistas, en el feminismo, en todo, absolutamente, porque en el espiritual, Pero lo tenemos aquí. la lo tenemos espiritualidad aquí. la ha hecho un sucedáneo, bueno, todo lo va filtrando y hace un sucedáneo, y entonces eso es lo que consumimos a troche-moche, y tienes que estar constantemente analizando y observando, ¿no? Y bueno, y entonces, porque claro, es que no va, es que te engulle de todas maneras, ¿no? Y entonces, claro, tú estás viendo la gente que explica, gente que se supone que es de izquierda, que tiene otra visión, y en realidad está explicando lo mismo, y yo he llegado a entender, por desgracia, por qué suben los grupos estos de ultraderecha, que dicen, no, pero es que la gente que dice votar a la izquierda está sosteniendo el discurso de esto, ¿no? De que los inmigrantes, de que esto, todos los discursos estos, todo lo compran, como decía una psicóloga, ¿no? Y entonces luego lo reproducimos nosotros, ¿no? Y esto, una cosa también, que esto de que no tenemos tiempo, también es una trampa del sistema, me he dado cuenta, porque en realidad todo es mucho más sencillo, la vida humana, ¿no? Pero ahora con la tecnología, ¿qué nos hace? Esto lo explica el filósofo y lo explica cada vez más gente, ¿no? ¿Qué nos hace? Ir detrás de una máquina, y nosotros no somos máquinas, afortunadamente, porque la vida se emerge a cada momento, ¿no? Y la máquina no, la máquina pum, 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 y ya está, y entonces nunca podemos competir con la máquina en ese sentido, ¿no? Y entonces, claro, algo que nos quieren es que han encontrado la herramienta perfecta, ¿no? Y con la IA, bueno, es la tontería mayor del mundo, ¿no? Porque, bueno, el que la ha creado es idiota perdido y quiere decir que ha creado algo inteligente, ¿no? Que esta tarde estaban hablando en la radio de la inteligencia artificial para el amor. Pues se enamora porque hay gente que se engancha, claro, porque lo que necesitamos en el ser humano es alguien que nos escuche, que nos atienda, y claro, la inteligencia artificial para esto es perfecta, pero detrás está la empresa que está ganando con esto, ¿no? Ahora entramos en ese tema, es importante porque entramos en las emociones, ¿no? Claro, y las emociones son las que forjan una persona. Cuando, por ejemplo, ahora voy en el tren y veo pues una pareja y dos niños y cada cual tiene su pantalla, ¿no? Están ahí, pues con la pantalla. ¿Qué relación puede haber en este momento? No hay relación entre... Bueno, es para que cada uno pueda ir a lo suyo y entonces lo que es, pues está el amor que hablas, bueno, ¿cómo se puede hablar? Se puede llamar de otra manera, pero es esa empatía que sientas con los demás, pues esto lo adquieres de pequeño, y si no lo adquieres de pequeño, después es más difícil de encontrar. Pero después esto precisamente lo que hace que estas emociones no son las emociones las que no es intelectual solamente, o sea, la visión de las cosas no es intelectual solo. La inteligencia emocional tiene mucha importancia también, no solo es la inteligencia de leer, de ser capaces de... Hay muchísima gente de estas que han estudiado, están en la academia siempre y saben mucho, pero en realidad a la hora de proponer algo no son capaces porque no han vivido esto que les permite decir esto es posible. No van a convencer a nadie. Entonces, por eso hay que vivirlo también de alguna manera, ¿sabes? Hay que vivirlo, aunque sea poca cosa, pero te abre perspectivas. Yo cuando más he visto eso es cuando, estaba en la colectividad que empezamos a crear, he visto la fuerza que podíamos tener, ¿no?, entre nosotros cuando realmente somos cómplices para algo. Además, cualquier cosa que hagas ahora, incluso, no sé, poca cosa, pero te encuentras con esa alegría, ¿no?, de estar con los demás, de compartir, no sé, es algo, para mí, no sé, es algo fundamental, vamos. Yo pienso que el problema se llama capitalismo, el problema, porque claro, es decir, más que la situación en sí, el problema se llama capitalismo. Claro. Porque claro, es un combate que tenemos que tener contra el capital. Y es un combate que tenemos que tener desde todas las perspectivas. Es decir, porque si no, nos damos cuenta que el capital nos come el terreno. Sí. De hecho, nos lo está comiendo ya. Y hace muchos años que nos ha comido el terreno. Y ahora, ¿cómo levantar cabeza para intentar eliminar esas formas del capital? Claro, ese es el problema. ¿Cómo levantar cabeza para todo eso? Claro, ya no es aquello de crear cooperativas para... ya no, porque claro, es decir, es casi volver a lo mismo que anteriormente. Volver a crear cooperativas para la vivienda, volver a crear cooperativas para... eso es como volver a 40 años atrás, cuando ya las cooperativas de la vivienda ya estaban creando. Entonces, claro, para
combatir al capitalismo, es necesario un auge mucho más fuerte, mucho más para combatirle. Ya no vale la pena que diga que, ay, vamos a manifestar. No, no. Hay que manifestarse. No vamos a manifestar para salvar el río que pasa por nuestro barrio. No, 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 no. Es otra cosa mucho más grande de todo eso. Hoy en día, es decir, es que nos va la vida en ese sentido. Es decir, es que nos va la vida en el sentido de que si no nos damos cuenta, acabaremos mal. Acabaremos mal en la forma en que se está dando hoy en día como se da la lucha en todo el mundo. Porque la lucha en todo el mundo es una tercera guerra mundial. Esa es la lucha de todo el mundo. Y claro, ¿y cómo combatir todo eso para estar preparados? Es lo que yo digo. Ya no se trata de ecologismo, sí, ecologismo. A ver, lo importante es cómo estar preparado para esa situación que nos viene. Ese es el problema. Y el discurso que realmente yo pienso que debe de plantearse a la gente. Para esa tercera guerra que viene. ¿Cómo vamos a estar preparados? Nos van a coger desnudos ante el mundo, No es fácil, no hay nada fácil. Pero hay que empezar. Sí, es que es un poco esto, ¿no? Que, es que vamos hacia lo salvaje, es decir, igual que un cooperativismo verde de Estado no sirve porque está contaminado. ¿Cómo haces asambleas o haces grupos de resistencia con un móvil? Que tiene incorporado la IA y que para quitártelo, yo ahora estoy haciendo cursos para esto, para enseñar a quitar la IA, porque es complejo, ¿eh? Es una cosa como en el WhatsApp es complejo. Entonces, ¿cómo lo haces? Creo que estamos ya en un momento ya de fin de era, como el helenismo, ¿no? Que hacemos pequeños crepúsculos y tal, atomizados, pero es una cosa que está y no podemos negar, que creo que todo se va a volver más salvaje, ¿no? Y el salvajismo creo que lleva hacia el primitivismo. Bueno, yo me estoy planteando un poco este tema, ¿no? O sea, ir un poco a dejar, o sea, hacer pequeños grupos, pero, o sea, dejando de lado, empezar a vivir ya, pues, sí, usando menos internet o menos tecnología, porque es muy complicado salir de esto teniendo un móvil. Es que yo me he dado cuenta, es que el móvil te tiene a ti y es muy difícil, es una tecnología arrebatadora y cada vez más. Y creo que es muy complejo, de verdad, ¿eh? Porque hacemos una asamblea de barrio tal, pero todo se aburguesa. Y eso es lo que dices, ¿no? Hacemos unos contactos, unos linkeados y ya creemos que hemos hecho una resistencia. O sea, o volvemos salvajemente a la vida de tierra, tocamos tierra, o esto es que nos van a arrasar, yo creo, ¿eh? Y creo que tiene que ser salvaje. Porque ahora estamos en un momento que la IA ya nos arrebata emocionalmente y hemos de posicionarnos. Y creo que los grises están muy bien, pero creo que estamos en una época un poco ya de contrastes. Y creo que, ostras, creo que es un poco ya, estamos un poco en el ultimátum, ¿no? Que dices que todo ya guía hacia esto, ¿no? O ya nos preparamos hacia algo muy más radical, o creo que vamos a tenernos que posicionar a último término de cualquier manera, ¿no? Claro, es un poco... es que el tema de la tecnología lo tenemos que cuestionar fuertemente, que tal y como es ahora, bueno, es terrible, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, si hacemos grupos, si somos capaces de crear un movimiento, el movimiento ese tiene que saber utilizar, bueno, esto no se puede, no puedes decir lo dejo, pero tal vez se pueda repartir, o sea, en lugar de tener no sé, cada cual su ordenador, pues se puede coger es como una lavadora, ¿no? En lugar de una lavadora para cada pareja o para cada persona, pues tener un ordenador para un grupo, por ejemplo, en lugar de que sea una utilidad personal. Entonces ya es diferente, porque ya lo utilizas de otra manera. Vas pensando, ¿para qué lo utilizo? Para esto y para esto. Entonces ya está determinado, está definido, ¿no? Porque no puedes tampoco decir, bueno, tiro todo por la ventana y voy al campo, porque entonces ya estás indefenso. Es como si ya no puedes coger no tienes medios para desplazarte. No cojo el tren porque el tren es de alta velocidad y se han cargado todos los pequeños circuitos. No cojo el coche porque es contaminante. Entonces ya no tienes ningún
elemento, ningún arma, digamos, entre comillas, para luchar. Entonces tampoco es plan de que te encuentres solo ahí o un grupo solo abandonado en medio del campo. Es que creo que también, claro, esta concepción es un poco de 19. Yo creo que el sistema ha englobado todo. Estamos ya dentro del sistema. Sí, claro. Entonces, podemos navegar un poco en los entornos, pero yo creo, soy un poco pesimista, pero esa opción del 19, de que hay un fuera y un dentro, yo ya no creo en ello. Estoy un poco más en el postmodernismo, quizás, que estamos dentro, estamos luchando e intentando surfear los márgenes, pero que el sistema ya nos ha engullido. Entonces, quizá esta locura primitivista, no te digo en plan una bomba, pero en plan como volver muy a las raíces, es que yo hoy en día, de verdad, cuando empiezo a leer y tal, es que no veo mucha más opción que un buen día coger, irme al campo y se acabó, y sin móvil ni nada. Pero es que no veo opciones, porque yo las alternativas que veo asamblearias y tal, está todo bien como resistencia, pero es que si me quedo aquí, llevo un móvil y me acabo aburguesando. Y creo que hoy en día tiene que ser algo más salvaje. Pues esto es una de las cosas No que hay que sé. discutir. Sí. Pero Para más- mí, es que no sé. Más es que, salvaje sé. no es, para mí no es una No, pero, solución perdón, es que de... salvaje es salvarse. Que salvaje se emplea mal. Sí, Esto ¿eh? venía en la revista Integral. Salvaje lo que lo dices bien. Sí, el porque primitivismo. Quizás soy muy pero la nihilista, negativa pero no en sé. forma negativa, ¿no? Como si Sí, fuera la Primitivismo. bestia. Pero te pisan te pisan así, no existes, desapareces. La residencia tiene que ser algo que está en el sistema, por supuesto estamos en el sistema. Y aunque te vayas al campo, aunque huyas, está en el sistema. O sea, Pero hay una cosa que es volar por debajo, perdón la voz, volar por debajo de los radares del enemigo. Había una propuesta que estaba en Alemania que me pareció muy interesante, que venía del tema de los primitivistas. Era, por ejemplo, no comunicarse entre ellos ni por móvil, o sea, ni tan siquiera por una llamada telefónica. Hablamos del móvil, pero, o sea, ni nada, sino por correo. O sea, habían pequeñas asambleas y se iban pasando comunicados, pues por carta, por papel, y había una persona, un encargado que se iba rotando. Entonces, claro, esto para el sistema, no lo hacían por el sistema de correo ordinario, con el sello del Estado, sino que lo hacían por medio de un correo de cada persona. Esto está pasando ahora en el siglo XXI, en 2026. Entonces es volar por debajo del sistema del radar, porque te lo controla absolutamente todo. no. Y uno de los problemas de la tecnología es la sociedad del control. O sea, saben lo que compras a través de la tarjeta, saben a quién llamas, qué correos envías, todo. Que, bueno, yo como creo que el sistema ya va o sea, como vamos a un desastre, inevitablemente, yo me planteo cómo resistirnos a ese desastre, porque lo demás yo creo que ya va a venir dado. Entonces, por ejemplo, los de Estados Unidos han estado escribiendo sobre la resistencia en Minneapolis y usaban toda la serie de hackers, hacían redes por barrio con móviles fuera de los controles, porque lo sabían hacer, en que identificaban perfectamente los movimientos de la policía. Y como eran miles, bloqueaban a la mujer que mataron, era en un bloqueo que le estaban haciendo a la policía, que la tenían controlada y la mataron, pero bloquearon la actividad de la policía, con todos sus medios, con una astucia, una inteligencia común, y porque la lucha te enseña mucho. Entonces, en el momento que hacemos, hostia, que sabe tal, y montaron eso. Entonces, yo confío mucho en que esas cosas siempre son así, porque hay un saber popular de las luchas. Entonces, lo que pasa es que tú has de estar ahí, has de estar con los oídos bien abiertos y pendiente a ver qué puedo hacer yo frente a eso. Entonces, yo creo que eso está pasando. O sea, la gente no tendrá la grana, pero ante las luchas busca maneras de responder, y son las que se demuestran eficaces. Y son nuevas, o sea, aprendiendo de lo antiguo, pero entonces son capaces de frenar un operativo de Estado con todos los medios, y en ese caso además lo hicieron fracasar. Evidentemente vuelven a hacerlo y tiene un coste humano brutal, pero yo creo que estas cosas están pasando ya y hay que aprender de ellas, intentar en tu espacio, en tus territorios, en tus ambientes, pues irlos aplicando, porque es que ya ves que lo están haciendo ya, ¿no? O sea, el desastre ya, ellos son más punkis que nosotros en esto. Sí. Se la suda todo y van a por todo y a joder lo que haga falta, ¿no?
Bueno, pues la gente cuando solo padece, yo creo que busca maneras por sobrevivir y siempre, o son las fachas, ya sabemos, o son comunitarias, o son populares en el sentido que nosotros entendemos, ¿no? Pero estarán en confrontación constantemente, ¿no? Sí, sí, el tema de las luchas es una cosa y después el tema del movimiento es otro, o sea, son dos cosas, digamos que, claro, están mezcladas, ¿no? Pero es decir, que un movimiento sin lucha no existe, o sea, está claro. Pero lo que hay que buscar también es encontrar esa cierta autonomía con respecto a, por ejemplo, para mí la autonomía alimentaria es uno de los aspectos que habría que empezar ya a pensar. O sea, la autonomía alimentaria te permite luego una autonomía política más fácil si lo tienes ya, porque si no lo tienes, dependes en cuanto ocurre algo como con el COVID y te das cuenta que se vacían los supermercados y pasa aquí, que estamos pillados, ¿no? Dependemos de las multinacionales de la logística, o es el imperio logístico que llamo. Entonces todas estas cosas hay que pensárselo, pero es una globalidad que hay que tener en cuenta. Claro, plantearse las luchas, por supuesto, hay que planteárselas, no hay duda, porque si no es que te comen, vamos, te comen vivo, ¿eh? Y no podemos dejar que se haga, porque esto, cuando terminen con los que se vayan por ahí, no te preocupes, que se los recuperan y lo ponen rápidamente. Escapatoria no hay, o sea, no hay escapatoria. La única escapatoria es poder acabar con el enemigo, si no, es una ilusión escapar así, de esa manera. O sea, Bueno, han habido muchos ya intentos luchando estos. contra la IA, pero claro, en un móvil que te registra todo lo que escribes y todo lo que mandas, Ya. y capándolo aún es complicado. Yo te digo, teniendo eso ahí en el bolso, que yo lo tengo, es como me plantea una contradicción diaria brutal, pero brutal. O Pero sea, hay muchas contradicciones pero es diarias. que la IA es que es otro paso más bestia, yo creo, no es cualquier cosa, es un nivel muy elevado de falta de privacidad, de control. Y O sea, ya es como uno de los últimos escalones del No, y sistema mata de la control. inteligencia. Sí. Mata la inteligencia. Claro, es esto. y no sé, yo de verdad me crea mucha contradicción, tener un móvil 5.0 aquí. No, por eso yo creo que si realmente, como lo decía antes con el tema de la lavadora, si creamos realmente un movimiento capaz de organizarse de manera que esto no nos invada a cada cual, entonces ya es diferente, porque ya tenemos una protección y esta gente tiene que saber cómo funciona también el enemigo, y cómo funciona la tecnología enemiga. Y yo creo que esto hay que saberlo. Y la gente que sabe puede actuar. Y no es que cada cual tengamos que saber cómo, pero es como todo, ¿no? Vamos intercambiando las informaciones que tenemos respecto a una cosa u a otra, ¿no? Es esto la ventaja de estar trabajando en común, de hacer cosas en común, es que según la sensibilidad que tengas puedes aportar elementos. Bueno, y hay personas que piensan que realmente es interesante saber cómo funciona la tecnología actual para poder deshacerse. Yo no, porque no valgo para eso, pero hay personas que sí que lo hacen, como decía antes, pues el tema de Estados Unidos, ¿no? Puede ser interesante también. Yo esto de las cartas también lo veo interesante. O sea, yo creo que hay distintas maneras, por eso no podemos actualmente decir, bueno, hay que hacer esto. Lo importante es crear precisamente asambleas, crear un movimiento que sea capaz de pensar y de pensar que podamos pensar entre todos y intercambiar esa información. La inteligencia colectiva es mucho más fuerte que la inteligencia artificial, mucho más, porque es capaz de inventar. La inteligencia artificial no inventa nada, lo que hace es recoger elementos, lo junta y ahí te los pone, y es capaz de escribir un libro. Escríbeme un libro sobre la ecología social y te lo escribe. Pero ¿qué valor aporta tiene? nada. No tiene, o sea, no tiene nada. Porque no tiene objetivo, como dices tú, no hay un horizonte que tú quieras, es simplemente conocimiento por conocimiento, y el conocimiento es muy limitado, es un tanque, pienso yo. Y la sabiduría, sin embargo, es ilimitada, porque ¿qué pasa? Que la sabiduría es que te conectas, tú, por eso hay pastores que saben más que los... Claro, te conectas un río fluido, ¿no? Que te conecta directamente con la vida, porque la vida está fluyendo a cada momento, y la vida es creatividad absoluta, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes tener mucho conocimiento, por eso se vio en varias épocas, sobre todo en la COVID,
de cómo gente con conocimiento y tal, pues no se planteaba nada. Como decía el periodista este francés, dice, cuando todos piensan igual, nadie está pensando, ¿no? Y entonces eso se aprovechan las dictaduras. El último libro que he leído ahora, bueno, el último libro, quiero decir, la maldición del hombre mono, que explica todo esto. Y bueno, y está muy bien, dice, porque 3 personas, dice, no puedes saber qué van a tomar, qué decisión van a tomar, ¿no? Dice, pero cuando hay una masa, cuanto mayor es la masa, entonces, ¿qué ocurre? Que es más predictiva, porque volvemos al instinto. Y entonces somos absolutamente gregarios, ¿no? Y entonces lo que quieren ellos, cuando les interesa hacernos todos igual, y cuando no, pues dispares para que consumamos, ¿no? Pero esto es muy interesante, cuando lo leí digo, pues es verdad, porque claro, tú como ser humano eres muy creativo, y con otro y con el otro, ¿no? Como estamos aquí ahora, ¿no? Pero en un grupo grande, pues claro, tú, ¿qué vas a hacer? Defenderte, ¿no? Y entonces lo que diga la mayoría, porque tú no te puedes salir del redil, porque te mueres, ¿no? La angustia que te da, ¿no? No, seguimos pensando, ¿eh? No hemos acabado. Seguro. No, pero es muy positivo el encontrarnos así. Yo creo que cada uno aportamos una cosa y cada uno pues somos radicales en un aspecto de la vida. Yo también estoy mucho con lo de la alimentación, ¿no? Que a veces no hay que hacer, como se espera, manifestaciones ni esto, ¿no? Si la manifestación está diariamente en tus decisiones cotidianas, en estar bien en un momento determinado, ¿no? Hablar con el vecino, perder el tiempo, y decir ahora, ¿no? Escuchar a la gente o mirar los pájaros o las musarañas, ¿no? Bueno, yo creo, bueno, no También sé. acercar un poquito lo que es la urbanidad a lo que es el mundo rural también, ¿no? Porque también son como 2 mundos a veces un poco separados, ¿no? Claro. Muy separados, ¿no? Pero- también es como pero dos tú ves, mundos que mira, son opuestos, que son... ¿no? Yo voy a dar un ejemplo de la inteligencia colectiva. Hablamos de ecología ahora y parece que se ha inventado en los años 60. Cuando piensas en los años 30, cuando piensas en el urbanismo social, que era un tema abordado por los anarquistas, de que la ciudad no podía seguir así. O sea, la ciudad es antihumana y destruye también, ¿no? Y entonces cuando hablan de urbanismo social y se plantean, Martínez Rizo, que era el secretario de la CNT, de los intelectuales de la CNT, se plantea un mundo otro, ¿no? Donde la urbanización no lo acapara todo, como está ocurriendo ahora, que la urbanización, las megápolis estas, lo que hacen es comerse las tierras, las mejores tierras que podían alimentarnos. Pues en esa época la reflexión ya se hacía. Cuando dicen una ciudad no tiene que pasar los 100.000 habitantes en esa época, porque entonces ya no se puede dirigir como un organismo en autogestión. No se puede porque es demasiado grande. Cuando dicen la crítica que aquí una punta de la ciudad están viviendo gente y van a la otra punta desplazándose con coches o con lo que sea, entonces se gasta mucha energía. Entonces, esto es un desperdicio total, es una contaminación constante también. Entonces esto no es lógico, no es racional. Entonces cuando la ciudad tiene que tener unos pulmones es porque tienen que tener árboles para que pues, pueda regenerar la atmósfera, ¿no? Aportar oxígeno. Cuando dicen la ciudad tiene que tener un sistema digestivo, quiere decir que son capaces de producir verduras y cosas para comer. Cuando dicen el agua que sale de la ciudad tiene que ser igual de limpia que la que entra. Esto también es pensar también las cosas. Y dicen, vamos a regenerar, vamos a redignificar el campesinado. Es también darle importancia al campesino, porque el campesino es un elemento importante de la vida humana. Y ahora, ¿a qué está reducido el campesinado? A unas máquinas, que no es agricultura, es una agricultura industrial, es una industria, como cualquier otra, como el turismo lo es también. Entonces, vemos que cuando precisamente está ahí la inteligencia colectiva, es capaz de inventar cosas. Mira que esto se pensó en los años 30, y que no se abordó hasta los años 60 después. O sea que hubo 30 años ahí de muerte intelectual y de reflexión, no hubo muerte.
¿Por qué? Porque, claro, empieza en el 45, empieza esta sociedad del bienestar, entre comillas, donde el fordismo y la socialdemocracia se alían para poder, para el poder adquisitivo aumente y para poder, pues, ser un consumista de verdad. Entonces vemos que ahí el apagón fue por culpa del capitalismo, pero la reflexión esa, vemos que es la reflexión auténtica y interesante y vital, es la inteligencia colectiva. Es cuando seamos capaces de crear eso, entonces ya vamos a superar la IA, podemos superar la IA, pero para eso hay que protegerse de la IA también, por supuesto, porque si le das, ya vemos los niños, cuando utilizan eso son incapaces de pensar por sí mismos ya. Bueno. En fin, yo creo que, no sé, da que pensar. Y vamos a seguir pensando, porque si no pensamos, ponemos los cascos de papel alba. Y ya está, saldremos a la calle así. Vale, muy bien, pues yo propongo que compréis el libro y después me escribís y dice, bueno, pues mira, aquí, ¿qué pasa esto? Podríamos, porque claro, es esto, ponerlo en común, ¿no? Ponerlo en común. Yo cuando, por ejemplo, leo a Federici, por ejemplo, es una persona, no sé, es una persona que ha pensado, y yo veo muchas conexiones con Bookchin también. Bookchin no es, para mí, Dios de que ha pensado todo, hijos. Es extraño. No es la inteligencia artificial. Bueno, pero lo han puesto ahí, la inteligencia artificial. Bueno, en fin, Sí. eso, hay muchos elementos que ahí se ven en común. Por ejemplo, yo veo, ¿no? Hablaba el otro día de cómo es que, por ejemplo, los zapatistas, partiendo del lugar donde están, en sus características propias, al fin y al cabo llegan a la misma conclusión que Bookchin, o sea, a la misma estrategia que Bookchin, que es ese doble poder, ¿no? Que lucha contra el otro, pues ese movimiento que busca algo de diferente. Y los kurdos llegan a la misma también, ¿sí? por caminos distintos, pero llegan. Entonces algo de verdad habrá ahí, ¿no? Compartido, algo de verdad. Ahora tenemos que afinar, tenemos que seguir, claro, los pasos y contextualizarlo en la zona donde estamos viviendo. Los kurdos no pueden ser lo mismo que nosotros. Hay unos intereses económicos y estratégicos bestiales. Y bueno, los zapatistas es un mundo totalmente distinto, pero en Colombia también hay movimientos parecidos. O sea, los pueblos originarios tienen cosas muy interesantes que aportarnos. Bueno, ¿Qué? Venga. Bueno, quien quiera comprar el libro ha traído ejemplares. Muy bien. Gracias, Floreal. Y gracias vale. por... De nada, a vosotros todos. Sí. Porque tú ves, por ejemplo, el ambiente que se respira. Aquí, por ejemplo, entre nosotros, pues era diferente de ayer. Ayer habían 5 personas. Entonces, claro, ya no te levanta el ánimo, entusiasmo. quita el El ánimo es diferente, ¿no? Entonces, A por ellos.